Bueno, Eloy, arrancamos. Buenas noches a todos. Hoy es otra vez la sesión de la TAM para hablar de un trabajo elegido de la edición de Diseases of Colon Rectum. Como siempre, agradecemos a la doctora Susan Galondi, que es la editora jefe ahí, que está conectada hoy y que se conecta en todas nuestras reuniones y nos permite tener un espacio para la TAM, por lo cual es una oportunidad, es un lujo y aprovechamos a Eloy que muy gentilmente se conecta desde Barcelona a la 1 de la mañana. Tuvo que cancelar todo el nightclub para poder venir a dar esa charla. Exacto. No, en serio, Eloy, muchas gracias. Perdoná por el horario, yo sé cuánto es, pero créeme que es muy importante para nosotros y para subir la barra de la TAM y escuchar buena ciencia, buenos trabajos y discutir un poco. Te voy a pedir un favor, que cuando termines haremos algunas preguntas, hay siempre Seguro. discusión y si podés. Te prometo que no pasa de 1 hora esa discusión toda, ¿ok? Vale, perfecto. Muchas gracias por conectar y bueno, anda y adelante, seguí, compartí tu pantalla y por favor, contanos un poco del estudio que publicaron recién. Sí. Yo en primer lugar quería agradecerte, Rodrigo, porque para mí de verdad es un privilegio estar con vosotros, con toda Latinoamérica, a la cual yo me siento muy, muy ligado, porque yo, para empezar, viví 9 años en México, ¿no? Y aparte, pues he tenido la fortuna de compartir mucho tiempo con gente de Latinoamérica, con Gervasio, aquí a José Pablo, a gente de México, bueno, gente de muchos sitios y tú. Y además, para mí no es ningún sacrificio, más sacrificio hacen muchos de ustedes muchas veces con nosotros, o sea que encantado. Voy a compartir la pantalla para, aquí está, para hablar de este trabajo que aquí he puesto en la primera donde están todos los autores y hay más, ¿no? Porque es un grupo que se creó, que es el THD Liga. Este estudio fue ideado por el grupo de Sebastián Biondo en Bebiche y yo estuve muy ligado tanto en el diseño como después, obviamente, en los pacientes y me siento muy honrado de presentarlo, ¿no? Y en realidad este es el segundo trabajo de un mismo grupo, pero bueno, el conflicto de intereses, Sebastián Obiondo es entrenador de THD, los demás autores no tenemos ningún conflicto de interés relacionado con estos productos, ¿no? Bueno, lo que sabemos, y esto lo saben mucho mejor que yo, es que la mammografía convencional es todavía el gold estándar en el tratamiento quirúrgico de las hemorroides de grado 3 y grado 4. El problema, como siempre, es lo que más temen los pacientes y nosotros, que es el dolor posoperatorio y que la tasa de recidiva, de recurrencia, no es despreciable, ¿no? Aunque tiene bastante buen resultado, pero si vas mirando entre el dolor, las complicaciones que puede tener y la recidiva, pues deja mucho que desear. Por otro lado, sabemos que la hemorrectomía excisional con sellador de vasos, hay trabajos que ya hace más de 10 años que al compararse con la hemorrectomía convencional parecía o parece que reducen el dolor postoperatorio. Y después apareció, unos años después, el THD, que es la desestabilización hemorroidal transanal. Primero apareció solamente como desestabilización y después se le unió lo que es la hemorroidopexia. Y, por ejemplo, un trabajo en el que también participamos, que se comparó con la hemorrectomía convencional, pues parece que no es inferior a la hemorrectomía convencional en términos de complicaciones postoperatorias inmediatas y síntomas de recurrencia. El THD, para los que no lo conocen, aunque yo creo que lo conocen casi todos, compone de dos partes. Una que es la desarterización para disminuir el flujo de los vasos hemorroidales. Se hace en 6 puntos, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Si vemos el ano como un reloj en posición de litotomía. Pero si solo haces esto, el prolapso y el índice de recidiva es muy alto. Entonces, lo que se hizo unos años después es
unir a la desestabilización la mucopexia para disminuir el prolapso. Y la mucopexia no es más que con la misma sutura que haces la desestabilización, haces unos puntos de proximal a la distal, con lo cual reduces. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de unas hemorroides antes y después de hacer el THD, ¿no? Con la mucopexia. Entonces, nosotros en 2019 ya hicimos este trabajo, pero solamente analizamos los resultados a corto plazo, es decir, cómo es estos dos grupos si los comparamos en complicaciones postoperatorias. Y lo que vimos en este trabajo es que el índice aquí ven por ejemplo, el índice, el dolor promedio era muy similar tanto en THD como en el sellado, y que el pico de dolor también era muy similar, el máximo dolor que tenían en cada día era muy similar en el sellado como en THD. Es verdad que parecía que se resolvía unos días antes en el THD. Aquí es lo que vemos es la evolución, ¿no? El porcentaje de pacientes con el dolor, y si se fijan, el 50% aparece en el día 9 en el THD, en cambio aparece en el día 13 en la hemorrectomía con sellado, con lo cual la conclusión a la que llegamos es que los dos tratamientos son similares, pero la necesidad de tratamiento con analgésicos en los pacientes con el THD era menor, es decir, se resolvía, ganabas una semana de no tratamiento con analgésicos en la mayoría de los pacientes. Esa era la ventaja que vimos. Y si hicimos outcomes secundarios que era a los 30 días, con morbilidad, los síntomas, continencia, calidad de vida, satisfacción y la recuperación laboral, y eran exactamente iguales a los 30 días, tanto el THD como el sellado. Con lo cual, es eso, tiene un poco menor de intensidad en THD, y el tratamiento lo necesitas prolongar menos en el THD que en la hemorrectomía con sellado. Lo que no sabíamos es cómo eran los resultados a largo plazo, es decir, de acuerdo, son similares, quizás duele un poco menos el THD, pero a largo plazo es mejor, es peor o es igual el THD o el sellado, y eso es lo que quisimos hacer, ¿no? Obviamente los pacientes son los mismos que utilizamos, porque lo único que hicimos fue ver los resultados a largo plazo. Son pacientes estudiados en el estudio multicéntrico aleatorizado desde 2015 al 2017 en 6 centros españoles, con 2 brazos, THD y el sellado paralelos, 1-1, no ciego, y los criterios de inclusión eran pacientes de más de 17 años con hemorroides grado 3 y grado 4. Y obviamente había unos criterios de exclusión, obviamente como cirugía urgente o cirugía previa, pacientes con un score de BASI de más de 5, lesiones esfínter anal, etcétera, ¿no? que los excluíamos. Las técnicas que comparamos es el THD, lo que he explicado, y el otro es la hemorrectomía Milligan-Morgan con el dispositivo de LigaSure de mandíbula pequeña, ¿no? Que los dos ya habían estado descritos en otros artículos. Los outcomes de este estudio a largo plazo, a 2 años, el principal era el cuestionario específico de síntomas de hemorroides, que está escrito por Pasquale Giordano, que era el disconfort o el dolor, mide el prolapso, la reducción manual, la necesidad de reducción manual, el sangrado y el impacto en la calidad de vida, ¿no? Este es el outcome principal. Y como los outcomes secundarios, las complicaciones relacionadas con la cirugía, a largo plazo estamos hablando, la incontinencia fecal con el score de BASI y la calidad de vida, que estaba medida con el SF12. Obviamente el tamaño de muestra era la muestra del estudio a corto plazo, ¿no? Y el análisis estadístico, pues utilizamos estos estudios para medir tanto los datos como la diferencia entre los grupos. Entonces, para el primer estudio
valoramos 186 pacientes, al final se randomizaron 80, 106 se excluyeron por diferentes motivos y se pudieron randomizar 39 en el grupo de THD y 40 en el de sellado. Y estos es lo de a largo plazo. Perdimos 3 pacientes en THD que no pudimos conectar con ellos y 2 pacientes en el de sellado, con lo cual nos quedaron 36 para el THD y 39 en el de sellado, y de estos nos dejaron analizar con ecografía el estado del esfínter, 16 pacientes de 36 del THD y 11 de 39 en el de sellado. Los demás no estaban interesados, no quisieron hacerse una ecografía. Entonces, los resultados, ¿cuáles son? En el outcome principal, que como recuerdo es el score de síntomas hemorroidales, aquí tienen dividido por grado 3 y grado 4 de hemorroides. Había más grado 4 en los THD, un poco más que en el de sellado, pero no hay diferencias ni en el score base, ni a los 2 años, ni el diferencial entre el baseline y a 2 años. O sea que los dos, el principal, son exactamente iguales a la hora de tratar los síntomas hemorroidales, tanto THD como el sellado. Y en cuanto a los outcomes secundarios, el índice de incontinencia medido por el score de BASI también poco hubo diferencias. En la satisfacción del paciente tampoco hubo diferencias, si bien es verdad que había un poco menos de satisfacción en el THD. Si se fijan, es más o menos 10 que están no satisfechos o poco satisfechos, y en cambio son 2,6% en los del sellado. Pero en las diferencias no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Y en el SF12, en cuanto a calidad de vida, tampoco hubo ninguna diferencia entre los pacientes. En cuanto a tratamiento adicional, 3 pacientes tuvieron que hacer un tratamiento adicional en los del THD, ninguno en los del sellado. El tratamiento adicional fue un paciente que se tuvo que hacer un nuevo THD por sangrado, otro que se tuvo que hacer un rubber banding, un banding por sangrado, y otro que se tuvo que hacer una hemorroidectomía por persistencia al cabo de un tiempo de prolapso y además de colgajo cutáneo. En cuanto a complicaciones relacionadas con el procedimiento, no se detectaron en el THD y hubo 4 pacientes que tuvieron una dehiscencia crónica de la herida que tuvo que tratarse de alguna manera. Ningún paciente desarrolló urgencia defecatoria o manchado, y lesiones de esfínter anal de esos pacientes que pudimos ver la ecografía, solo un paciente que era de sellado había una lesión parcial de esfínter anal interno, pero ninguno del THD. Recuerdo que no se pudieron ver todos los pacientes. Los costes exactamente los mismos, porque si bien había un tiempo quirúrgico mayor, al final los costes eran exactamente 1.163 euros en un lado, 1.241 en el otro. Entonces, como conclusiones, podemos saber que la presencia de 36 y 39 pacientes en ambos grupos nos permiten asegurar una potencia superior al 80% en los resultados. Sí que hubo un poco más de pacientes con hemorroides de grado 4 en el grupo de THD, pero con resultados similares. Y que el THD y la hemorrectomía con sistema de sellado tenga segura, bien tolerada en el tratamiento de las hemorroides de grado 3 y grado 4. Y que además hay resultados similares en cuanto a los síntomas de recidiva de hemorroides a los 2 años en cualquiera de las 2 técnicas, y por tanto el THD puede ser considerado como una opción factible y válida en el tratamiento de hemorroides grado 3, grado 4, como también lo es, obviamente, que es el gold estándar, el Milligan Morgan, y como lo es el Milligan Morgan realizado por el sistema sellado. Yo quería, antes de pasar a la discusión, recordarles e invitarles a que el 27 a 29 de septiembre de este año en Lituania, en Vilnius, tendremos el Congreso de la Sociedad Europea de Coloproctología, a la cual obviamente están cordialmente invitados, y estaríamos encantados de que estuvieran con nosotros. Y sin más, dejo de compartir y así podemos vernos mejor.
Gracias, Eloy. No, de nada. Muy lindo y muy interesante. Creo que va a generar muchas preguntas. José Pablo, ¿quieres empezar vos? Prende tu micrófono, hace la pregunta y después Sí, yo dejo las mías para el final. Ojo que las mías son las peores, Eloy. Mejor. claro, primero que todo, Uy, sí. agradecer al doctor Pérez por esta iniciativa de este journal. Y segundo, agradecer al doctor Spin por acompañarnos el día de hoy, teniendo en cuenta pues, que es la 1 de la mañana ya del otro lado del Atlántico. Y agradecerle pues que el doctor Spin pues nos ha formado varios cirujanos latinoamericanos y entonces él ha contribuido en la formación y el desarrollo de la coloproctología en cómo es en Latinoamérica. Entrando como pregunta, doctor Spin, ¿usted pondría la THD el equivalente a una Milligan Morgan, teniendo entendido que THD tal vez en un paciente que tenga grado 3, grado 4, porque no tenga componente, que tenga un componente externo importante, pues ahí uno preferiría un Milligan Morgan o un Ferguson? Esa sería como una buena medida para diferenciar de los dos, porque como usted bien lo expuso, pues tenemos la gran ventaja que no tenemos riesgo de lesión del esfínter por la técnica quirúrgica. Entonces quisiera ver su opinión en cuanto a criterios, si tenemos solo pacientes con hemorroides internos, grado 3, grado 4, sin componente externo, creo que ahí aventajaría la THD, pero cuando tenga componente externo, si nos inclinamos más hacia el. Y mira, José Pablo, primero, gracias por las palabras, porque son muy amables y además ya sabes que te tengo mucho cariño por todo lo que hemos pasado juntos. La verdad es que nosotros no hacemos solamente, o sea, hemos pasado de hacer una técnica nada más a combinar técnicas en un mismo paciente incluso. Perdón. Es decir, hay pacientes a los que solamente le hacemos THD, hay pacientes a los que solamente le hacemos la Milligan Morgan con el sellado y hay pacientes a los que combinamos la técnica. Es decir, que a lo mejor en una hemorroide hacemos una hemorroidopexia, en una otra hemorroide le hacemos el Milligan Morgan. Es decir, yo estaría en contra de que una misma técnica a todos los pacientes les sirve. Porque como has dicho muy bien, no es lo mismo un paciente que tiene prolapso y no tiene componente cutáneo, al que precisamente este se beneficia mucho de un THD, a aquellos pacientes que tienen componente cutáneo o tienen unos prolapsos que no son manejables con THD. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Si quieres manejar componentes cutáneos, tienes que hacer un tema de excisión de colgajo cutáneo. Es verdad que hay pacientes a los que tienen mucho miedo con el dolor, hay que advertirles que todo lo que sea hacer una excisión cutánea va a aumentar el dolor. Eso sí que lo sabemos. Eso no hay esto. Lo manejas después con alguna ligadura con hemorrapexia o lo que quieras, pero todo lo que hagas de excisión cutánea va a aumentar. Y sí que creo que es bueno combinar los técnicas. A ver si entendí bien, Eloy. Cuando tenés componente externo, aún así, ¿crees que el THD disminuye la cantidad de tejido que a uno reseca o no? Si tienes mucho componente externo, nosotros hacemos combinación Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene un componente externo muy grande en una hemorroide, pero en las demás no, en esa hemorroide hacemos el Milligan Morgan, pero en las demás podemos hacer la hemorroidopexia y la ligadura. No necesariamente hacemos Milligan Morgan a todos, porque le hacemos Milligan Morgan en una hemorroide. Eso es lo que me refiero. Y que el componente cutáneo, si el paciente le molesta, hay que tratarlo con excisión, si no, no vas a conseguirlo. Cuando hacíamos solamente THD con hemorroidopexia, es verdad que todo lo que es el prolapso se reducía, pero si había componente cutáneo ahí se quedaba. No se solucionaba. Y eso en pacientes les da la sensación de que están mal o poco tratados, ¿no? Ok. Alberto, prende tu micrófono. Gracias por conectarse, porfa. Gracias, doctor Rodrigo. Felicidades, doctor Eloy. Felicidades a todos Hola. por esta buena iniciativa. Doctor, van a hacer 2 preguntas, si se vale, Rodrigo, pero rapidísimo. Primero, doctor, entiendo
lo que nos explica, yo creo que coincido mucho con lo que comenta, pero a ver, la decisión de combinar una técnica va más allá de nada más de lo que siente el paciente, o es porque ustedes consideran que hay que cuidar ese tejido hemorroidal. Yo me declaro defensor a ultranza del tejido hemorroidal. Hay que, desde mi punto de vista, preservarlo y por eso hago prácticamente siempre THD. Y en ese mismo sentido, cuando deciden realizar la resección, es después de haber hecho THD en los 6 puntos donde se hace la hemorroidopexia. Mira, eso es como empezamos nosotros. Empezamos cuando ya habíamos hecho hemorroidectomía, cuando empezamos con el THD, hacíamos esto, hacíamos el THD en los 6 puntos, ¿no? La desarterización. Después hacíamos desarterización y hemorroidopexia en los 6 puntos. Y luego le añadimos a esos 6 puntos alguna resección. Ahora actualmente lo que hacemos es alguna hemorroide, no le hacemos ni hemorroidopexia ni desarterización. A esa hemorroide la tratamos con hemorroidectomía y hacemos la desarterización y la pexia en las demás, pero no en esa. No necesariamente hacemos los 6 puntos. Y, perdón, insistir en eso, pero ¿es realmente una preocupación por preservar el tejido hemorroidal? Totalmente. Definitivo, ¿no? O sea, sí. Totalmente. O sea, para empezar, ¿qué explicación para ir a favor del THD? Primero, que no cortas nada, ¿no? Y con lo cual el riesgo de estenosis y el riesgo de incontinencia se minimizan mucho, ¿no? Si tú globalizas una técnica, es más fácil hacer estenosis e incontinencia en una hemorroidectomía que en THD, porque simplemente no estás cortando nada, no dañas los esfínteres y aparte no produces heridas, con lo cual la estenosis no existe. Entonces, yo creo que cuando ya tienes un manejo más hábil de todo eso, puedes combinar técnicas sin miedo a dañarlo. Pero una de las cosas, coincido totalmente, es en guardar al máximo el tejido hemorroidal, no ser muy agresivo. Eloy, para aclarar nomás, en el estudio, es una pregunta de Juan Carlos Sánchez, fue puro, no fue híbrido, ¿verdad? No fue híbrido, fue puro THD y puro esto. Por eso digo que pasamos de hacer hemorroidectomía a THD puro ahora actualmente lo que hacemos es combinar. Se puede combinar. Ok. Pero el estudio es puro e puro, sì. Elio, se liga il suo microfono, fa la pregunta. Eloy, Hola, Elio. parabéns, congratulaciones pela presentación, muy interesante. Yo gostaría solamente de hacer una reflexión, porque nosotros siempre estamos preocupados con la dolor en lo postoperatorio, pero cuando vemos la impresión de los pacientes 2 años después de la cirugía, en que el grupo de THD teve un poco más de síntomas, la impresión de calidad de vida es mejor para el grupo de resección. En otras palabras, la experiencia de dolor en la cirugía no es importante después de 2 años. Los que importan son los síntomas. No es importante si doeu más o menos. Sí, lo entiendo. O sea, lo que estás diciendo es lo que te pasa las primeras 2 semanas no tiene una repercusión a largo plazo y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto es lo que queríamos ver, si el THD, de acuerdo, te salva una semana de dolor o te ahorra una semana de dolor o te mejora el dolor una semana, sí, pero queríamos ver si es que era más malo, más bueno o igual que esto. Es verdad que un poco menos tiene un poco los resultados un poco mejor el sellado, pero no es estadísticamente significativo. No sé si con 400 y 400 lo llegaría a ser, no lo sé. Pero al final yo creo que no hay que equivocarse en el mensaje que queremos dar. No estamos diciendo
es mejor el THD. Estamos diciendo que el THD es tan bueno o tan malo como la hemorrectomía con sellador. O sea, que si tú haces una o haces la otra, estás haciendo un buen tratamiento para los pacientes. Seguro. Ok. Estás en mute. Elio. Tal vez lo que debemos pensar al proponer un tratamiento de los pacientes es ofrecer lo que acreditamos que va a tener menos recurrencia. No es tan importante no tener dolor, porque a largo plazo lo que los pacientes quieren es estar libre de los síntomas. Es lo que Sí. me parece. Pero tampoco quiero que quede la idea de que con el THD muchos pacientes quedan mal, porque no es eso, ¿eh? O sea, los pacientes en general, el 80% estaban satisfechos o muy satisfechos, ¿eh? Lo que pasa es que si vas a mirar muy fino, muy fino, muy fino, hay un grado, un poco de pacientes en el que han necesitado de 30, han necesitado 3 alguna cosa más. Pero fíjate que ha sido un nuevo THD y otro un banding, y el otro sí, quitar un colgajo cutáneo, porque hablábamos de pacientes grado 4 que les hacíamos THD con pexia pura, sin tocar los componentes cutáneos, y de esos, claro, alguno te pide al cabo de un tiempo que le quites el componente cutáneo. O sea que no quedan mal tampoco, ¿eh? Está bien, gracias, Eloy. A ti, Elio. Es una buena pregunta y la verdad que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que es más importante para los pacientes y de hecho no es así. Por eso muchas veces es importante los Patient Reported Outcomes y saber de ellos qué es lo que ellos creen que es más importante y no nosotros como cirujanos. Rosato, antes que se enoje conmigo, por favor, prende tu micrófono y preguntarle a Eloy. Gracias por conectarse, Billy. Gracias, Eloy. Un gusto. Yo soy Guillermo Rosato de Argentina, del Hospital Hola. Universitario. Mucho gusto. Ya te conozco. Ah, bueno, muchas gracias. Y entusiastamente recomiendo ir a Vilnius porque hemos estado ahí para un congreso de Resurx. Es una ciudad preciosa, muy bonita, muy bonita. Muchas gracias. Nos queda lejos desde aquí, pero vale la pena visitarlos. Sí. No, y comparto contigo el 100% de lo que has dicho hoy. Yo digo que el tratamiento de las hemorroides hoy en día es un tratamiento que debe ser tailor-made. Es un tailor-made surgery. Hay que ajustar la técnica, por eso hay que manejar varias alternativas para poder implementar distintas opciones en un mismo paciente. Así que yo ahí dejé en el chat, dejé una cita y si estás interesado me gustaría que la vieras. Nosotros en el 2021 publicamos un artículo en la revista argentina de coloproctología sobre 56 casos en los que usamos el HAL, pero el HAL RAR. Sí. Es la técnica difundida por Schreier, definitivamente. Y la verdad que coincide con tus resultados. El 80% de los pacientes tuvieron una satisfacción completa o habían estado suficientemente satisfechos a más de 6 meses de tratamiento. Así que es coincidente con tus dichos. Pero yo creo que hoy en día hay que ser muy prudentes porque hay algunos pacientes hemorroides 3 o 4 que no tienen componente externo. Por lo tanto, con el sellador de vasos que nosotros usamos, el LigaSure Exact, el 2019, y estamos muy satisfechos con ellos. Pero cuando tienes unas hemorroides circunferenciales en donde no puedes acceder a dejar puentes mucosos, la mucopexia o la ligadura selectiva, nosotros ya no tenemos la posibilidad de importar estos aparatos, ni el THD ni el HAL, así que, bueno, pero podemos hacer una mucopexia. Hay que tener muy presente que la mucopexia tiene que ser solo de la mucosa, porque ya tomarla muscular genera dolor, así que eso hay que tenerlo muy presente. Es una de las situaciones cuando uno entusiastamente escuchaba el eco y tomaba, a pesar que el diseño de la aguja y todo parece muy superficial y uno quiere tomar más tejido y toma muscular, eso genera dolor en el postoperatorio. Es bueno que la gente que lo utiliza o no tiene tanta experiencia sepa que esto puede ocurrir. Y otra cosa que quiero saber, que si compartes conmigo, que nosotros hablamos de
de recurrencia postoperatoria. Y a mí muchas veces me gusta decir más que recurrencia es persistencia. De acuerdo a Sharum, las microdisecciones que él mostró, hay un entrecruzamiento vascular en la submucosa muy grande. Por lo tanto, uno trata lo que está realmente dilatado y muchas veces queda por detrás tejido que parece normal, que no está comprometido, y luego el paciente, si no es advertido de que tiene que ser consecuente con la dieta, evitar constipación y esfuerzos defecatorios, existe lo que yo llamaría una persistencia o reaparición en otros sectores, no donde fue operado. Así que esto creo que también es importante destacar. Guillermo, yo coincido totalmente contigo que hay que dominar las técnicas. Imaginemos una paciente que tiene una incontinencia leve, ¿no? Y que tiene prolapso hemorroidal. Yo a esta paciente no le haría una hemorroidectomía excisional, porque lo único que va a hacer es probablemente empeorar la incontinencia. Lo que haría en esta paciente, primero, advertirle del riesgo con cualquier técnica, pero si le haría alguna es con un THD. En cambio, un paciente, hombre, que tiene mucho componente cutáneo, que puedo tratarle algunos de estos componentes cutáneos con hemorroidectomía, le haría una hemorroidectomía perfectamente, y no tengo problema. Y luego hay que saber lo que dice Rodrigo, ¿no? ¿Qué quiere el paciente? Aunque a veces no saben bien lo que quieren, ¿eh? Pero ¿qué quiere? No tener dolor postoperatorio, que es imposible no tener dolor, pero a mi manera de ver todavía, ¿no? Quieren minimizar el riesgo de incontinencia y de estenosis, quieren tratar el prolapso, quieren dejar de sangrar, ¿qué quieren, no? Y entonces escoger, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que dominar varias técnicas para poder hacerle no a Taylor al paciente, Taylor a cada hemorroide que tengamos ahí tratar. Sí, sí. Creo haber escuchado, Rodrigo, perdón, y ya los dejo al resto. Creo haber entendido, Eloy, que sí compartes esta posición de que los pacientes a los que hay que abordarle el componente externo tienen un dolor más significativo que aquellos que solo uno les trata componente. Sí. Eso, y esto siempre se lo advertimos. Cuando tocas piel, el dolor aumenta. Bueno, muchas gracias, Eloy, muy amable. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora vamos a Pablo Piccinini, que es un fanático de PPH en Argentina, y seguro te va a preguntar por qué no hubo un brazo en el estudio con PPH, porque seguro iba a ganar de todos los brazos que tenías ahí. A ver, Pablo, bienvenido y gracias por conectarse. ¿Te adiviné la pregunta? No. En parte sí. Bueno, gracias, Eloy. No, gracias a ti, la verdad, Pablo. Nosotros en ese trabajo que publicó Billy también participamos. Nosotros llevamos mucho tiempo tratando de que la cirugía de hemorroides duela poco. O sea, como dijiste vos, dolor cero, creo que muy pocas. Algunas veces algún paciente nos dijo tuve cero dolor, pero es muy difícil. Y hemos probado todo. Hemos probado láser, hemos probado THD, hemos probado Halrar. Hoy el Halrar, sí, Billy, se puede conseguir en Argentina en su versión Trilogy, que es la versión nueva, que es sin cable, que es mucho más cómoda, o sea que lo podemos usar. PPH hemos hecho muchos. Y un poco, a mí me quedan dos sensaciones, ¿no? Primero que es muy importante, como dijiste tú, escuchar qué es lo que quiere el paciente. Mi impresión es que los pacientes, por lo menos acá en Argentina, lo que más miedo le tienen es al dolor. O sea, creo que los pacientes lo que más buscan es una cirugía con poco dolor. Para lo cual el PPH y el THD han sido hasta ahora las dos técnicas que menos dolor han reportado. Nosotros hemos hecho una experiencia interesante con láser, inclusive hicimos un trabajo para hemorroides circunferenciales con componente externo, tratando el componente interno o el prolapso con PPH y el componente externo con láser, con resultados muy buenos, con alta satisfacción de parte de los pacientes. Entonces me parece que el láser es una de las opciones que hay que tener en cuenta.
Pero mi impresión con el THD y con el HALRAR, con el cual estoy contento y lo sigo haciendo y creo que sigue teniendo indicación, es que es la técnica que más recidiva ha tenido. No sé si Eloy está de acuerdo con eso o no. Si yo lo comparo con PPH, es la técnica que más recidiva ha tenido. Entonces, por ahí, adecuar la técnica a cada hemorroide, por ahí las hemorroides circunferenciales muy grandes, para mí son indicación de PPH, y si tienen componente externo, complementarlo con láser, evitar la cirugía resectiva, y las que son un poco más chicas, sí son una muy buena indicación de THD. Gracias, Pablo. Mira, el PPH, que aquí se hizo mucho también, se ha dejado de hacer y prácticamente no lo utiliza nadie. ¿Por qué? Yo creo que es una muy buena solución en algunos pacientes, también, pero se dejó de utilizar pues porque hubo algunas complicaciones severas, porque hubo algunos pacientes con dolor crónico, el síndrome de la grapa, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, yo creo que si tú eres un experto, digamos, en una técnica y la sabes utilizar como nadie, oye, adelante, ¿no? Porque seguro que tus resultados van a ser mucho mejores que la mayoría. Al final hay que buscar también tratamientos globales, ¿no? Que se puedan, digamos, democratizar, ¿no? Y el problema que ha tenido el PPH en sitios es que o no se ha enseñado bien o no se ha indicado bien y ha tenido algunos resultados complicados. El problema es, si tú tienes un resultado complicado con un THD, ¿qué te pasa? Pues te recidiva. Si tienes un resultado complicado con una PPH, puedes tener problemas severos, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema. Pero yo creo que si hay grupos que lo hacen, que son expertos, pues adelante. También hay otros tratamientos, la radiofrecuencia está ahí, ¿no? Al final, todos lo que estamos buscando es que al paciente le duela menos, que recidive menos, que haya menos complicaciones como estenosis o incontinencia, ¿no? Estamos lejos de encontrar todavía la aplicación ideal. Ojalá la podamos encontrar, ojalá. No sé. Ok. La doctora Jiménez tiene una pregunta. ¿Puede prender el micrófono, doctora Jiménez? Gracias. Si podés. Bueno, por ahí no me escucha. Alberto, ¿querés aprovechar y preguntarle la tuya otra vez? Sí, gracias, Rodrigo. Doctor Eloy, respecto a los resultados, de acuerdo a lo que nos mostró y lo que está escrito en el artículo, los pacientes del grupo de THD a los 9 días necesitaban prácticamente ya nada de analgésico, o sea, ya no tenían dolor en comparación a los otros que se tardan un poco más. Pero me llama la atención que al final del día, al final del estudio, ustedes concluyen que los pacientes se incorporaron a sus actividades cotidianas de manera igual y no hay diferencia significativa. No tuve oportunidad de ver la tabla en el artículo que podemos descargar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué la tiene eso? ¿No es raro? A mí se me hace muy extraño que un paciente que ya no tiene dolor se tarde en regresar a sus actividades. Esto lo estuvimos discutiendo mucho. Probablemente ahí deberíamos de haber separado a los pacientes como autónomos o no, porque no es lo mismo si es tu empresa que si, a ver, si tú vas en España, estos fueron operados en sistema público. Si tú vas al médico de cabecera, que es el que te da la baja laboral, tú dices, oye, me van a operar de hemorroides. La baja es un mes. Si tú a la semana estás bien, depende de ti. Si dices, oye, voy a trabajar, oye, tengo un mes de baja. Baja pagada, además. ¿Por qué voy a ir para allá? En cambio, si es tu negocio, probablemente irás antes. Por eso las bajas laborales, al menos las deberíamos de medir o en todos pacientes autónomos o en todos pacientes no, estoy de acuerdo contigo, pero no es un criterio que yo le dé mucha importancia debido al entorno en el que lo estudiamos. Si lo hubiéramos hecho en la práctica, digo, eso sí, como que está cargado los dados ya entonces hacia la otra técnica, ¿no? A la que...
Seguro, seguro, seguro. Nosotros, yo te diré una cosa, en la cirugía privada, que vemos muchos pacientes que son autónomos, hay muchos pacientes que cuando hemos hecho puro THD, vienen a la semana y algunos vienen de trabajar a la semana. No están libres de dolor, pero al menos estaban trabajando, ¿no? Claro. Porque dependen de ellos. El peor dolor es el dolor de la billetera. Juan Carlos Sánchez desde México. Gracias por conectarse. Por favor, prende tu micrófono, hace tu pregunta. Hola a todos. Hola Rodrigo, gracias por la iniciativa. Hola doctor Erstein. Muy Hola, buen ¿qué tal? artículo. Quisiera hacer algunos comentarios referente a él. Y aquí en México, desde el 2007 probablemente hemos usado THD, PPH, todas estas técnicas. Incluso antes de que en Estados Unidos se usaran, desde acá los hemos usado. Me llama la atención en el artículo la propuesta de hacer en pacientes con enfermedad grado 4 utilizar un THD. O sea, cuando hoy en las guías americanas, en las guías europeas, queda claro que la utilidad de esta alternativa no es como la idónea en términos de recurrencia del paciente. Otro punto que me llama la atención es hablar de dolor tan importante en un paciente que meramente tiene enfermedad interna y que el tratamiento es por arriba de la línea dentada. Para mí, un paciente que se le hace THD y tiene dolor significativo es un procedimiento que no se hizo correctamente. Por ahí comentaron a lo mejor que el punto fue muy profundo y que entonces esta técnica no. Ese es justamente el valor que tiene THD para pacientes que tienen enfermedad interna grado 3. El otro tema es, yo no entendía bien, o no entendía bien si a lo mejor estamos comparando peras con manzanas, porque si estamos comparando THD versus hemorroidectomía formal, pues evidentemente, hablando de dolor, va a ser mejor el THD, porque se supone que es una técnica que no debe tener dolor. Sin embargo, justamente lo comentaba en esta teoría del doctor Miles, que nos habla de que son componentes separados y todo esto, y que dos paquetes a la derecha y a la izquierda. En realidad es un circuito que difícilmente vamos a encontrar. Usted mismo lo mostró en su video. O sea, yo veo esa fotografía donde se ve esa enfermedad externa importante, pues yo creo que definitivamente ese no es un paciente para THD. Y por último, quiero dejar algo que yo creo que nos hemos casado con una clasificación de Gollinger que de verdad está, para mí, anacrónica, está desfasada, no representa lo que nosotros vemos en la consulta. Yo aprovecharía este foro para que en América Latina podamos plantear, hay varias publicaciones en Inglaterra, en Brasil mismo, porque esta clasificación puramente habla de un elemento que es prolapso. No habla de dolor, no habla de sangrado, no habla de prurito, no habla de algo bien importante que es la calidad de vida de los síntomas. Entonces, por aquí voy a compartir a lo mejor en el grupo, en el chat, una publicación que me parece muy buena y que a mí me ha resultado muy útil cuando la comparto con el paciente para tomar este tratamiento que comentaban que se ha hecho a la medida del paciente. Gracias por la oportunidad. Son varios comentarios. A ver, y a los cuales te agradezco mucho. Mira, la foto que hay, no sé si lo podría volver a compartir, no tiene componente cutáneo. De hecho, cuando ves el resultado posterior, el componente cutáneo, si tú lo ves, no existe. Es un paciente que tiene un prolapso de las hemorroides internas, pero cutáneamente no está afectado. De hecho, es un paciente ideal para THD. Segundo, el dolor. Yo no creo que cuando haya dolor es un problema de técnica mal hecha. De hecho, nosotros cuando aquí se desarrolló el THD, en la página web de THD ponía un procedimiento sin dolor y pedimos nosotros, nuestro grupo, pidió que se quitara esto, porque teníamos problemas, porque claro, te venía la gente y tú decías, oye, va a tener dolor, y oye, usted lo debe estar haciendo mal, porque ahí pone que está sin dolor. Y luego fuimos a preguntar a otros grupos, decían, hombre, sí que tienen dolor y tienen tenesmo importante, ¿no? Porque muchas veces es difícil para el paciente diferenciar entre dolor por inflamación o tenesmo. Y tenesmo tienen muchos. Cuando tú haces 6 hilos o 6 tratamientos con Pexia, especialmente varones y jóvenes, madre mía, yo no conozco a ni uno
que lo pase bien. No es así, pero es bastante así, ¿no? Es muy diferente una mujer que un hombre, y es muy diferente una persona mayor que una persona menor. Estoy totalmente de acuerdo que la clasificación de Gallagher es mejorable, totalmente. Es loable porque durante años y años y años nos ha servido para hablar para intentar objetivar, ¿no? Una patología tan difícil como es la hemorroidal, ¿no? Al final llevamos muchos años, pero sí que creo que deberíamos de cambiarla porque en realidad la clasificación de Gallagher de lo único que te habla es del prolapso, punto y final, ¿no? No te habla del sangrado, no te habla obviamente del prurito, no te habla de calidad de vida. Bueno, hay algunos grupos que están, como has dicho tú, ¿no? Intentando hacer una nueva clasificación, ¿no? De las hemorroides. Ojalá se dé con una clasificación que no sea engorrosa, que no sea difícil, que sea fácil de aplicar y que al menos te reúna a la mayoría de pacientes. En cuanto a lo del dolor, insisto, créeme que yo he estado con Carlos Rato, he estado con Biondo, he estado con los proctos y les he ayudado y he estado con ellos y he visto el posoperatorio. Y oye, haciéndolo muy bien, pacientes, algunos, no es un dolor severo, hay algunos que no se enteran, pero otros sí que se enteran, ¿eh? Gracias, Eloy. Gracias, Juan. Nicolás Avellaneda de Argentina quiere hacer una pregunta. Nico, gracias por conectarse, ¿eh? Hola Eloy, hola Rodrigo. Hola, Gracias. Nicolás. Gracias por esta charla muy buena. Dos cosas. La primera, que justo alguien dijo que los pacientes con hemorroides mixtas no son candidatos a THD o alguna terapia alternativa. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque creo que hay que enfocarse mucho en los síntomas del paciente. Y la mayoría de estos pacientes tienen en realidad síntomas asociados a las hemorroides internas y no a las complicaciones externas. Y este tipo de pacientes, si no tienen síntomas asociados a las hemorroides externas, podrían ser perfectamente candidatos para cualquier terapia alternativa, y me parece que le resolvería el problema al paciente. Esto tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes, no con otra cosa. Y lo segundo, que es una pregunta para Eloy, es que una de los grandes planteos de la gente que está en contra de las terapias alternativas para hemorroides y que está a favor de la cirugía convencional es que la cirugía alternativa habitualmente tiene más índice de recidivas. Ese es el caballito de batalla de los que no quieren hacer nada relacionado a que no sea cirugía convencional. Pero la realidad es que, estos pacientes tienen enfermedad habitualmente severa, hace 30 o 40 años que están con problemas y nunca se quisieron operar y vienen al consultorio para encontrar una alternativa lo menos dolorosa posible. Creo que cuando uno hace cualquiera de estas técnicas alternativas, ya sea PPH, THD, cualquiera, le resuelve el problema. Y en el supuesto caso de que tenga una recidiva en el corto plazo, habitualmente esas recidivas no son recidivas tan severas como en el momento en el que se operaron, y que muchas veces se pueden resolver con una ligadura con banda elástica en consultorio o otra cosa, y uno le resolvió el problema al paciente. Entonces, creo que uno tiene que pensar en eso, decir, bueno, uno lo pone en la balanza y dice, bueno, le resuelvo el problema, y si en el supuesto caso de que tenga una recidiva, seguramente no va a ser una recidiva tan grave, y es lo que decía Pablo Piccinini con respecto al PPH. El PPH tiene, pero cuando el paciente recidiva muchas veces se puede resolver de una forma más simple. No sé, Eloy, si esa en tu experiencia, eso es así. Nicolás, muchas gracias por los comentarios. Mira, aprovecho este foro para agradecerte todo lo que has hecho por la SCP, ¿no? Y por lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros le decimos al paciente cuando decimos que vamos a operarlo por THD y que hablamos de una recidiva entre el 5 y el 10%, les decimos que lo que no tienen que preocuparse es que normalmente yo no he visto recidivas que sean un desastre, que tienes que hacer una cirugía mayor. La mayoría o no se quieren hacer nada porque ya están bien, dice, bueno, esto con pomadas y tiro o con esto, o ya me está bien, o con, ya lo digo, de esos pacientes, uno tuvimos que hacer un banding, otro tuvimos que quitar un colgajo cutáneo, que lo contamos como una hemorroidectomía, ¿vale? Y el otro hicimos una re-THD porque había sangrado. Punto final. Todos los demás estaban bien, con lo cual sí que creo que hay que tener cuidado a la hora de analizar esto. Es como con las fístulas, ¿no? También, ¿qué quieres, no? Hacer un tratamiento agresivo que sí, tienes más índice de éxito
pero con más morbilidad, o quieres intentar disminuir la morbilidad, aunque sea a corto plazo y a medio plazo, y con el riesgo de un mínimo índice mayor de recidiva. No sé, yo tengo muy claro qué pediría como paciente, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Eso iba a preguntar antes de pasar a Diego Bertani, que está en Mendoza y va a hacer su última pregunta, pero él lo haga antes. Porque cuando hacemos estudio prospectivo randomizado estamos haciendo una pregunta y queremos responder a algo. Mi pregunta es, después del estudio, ¿qué cambió en tu práctica? Y número 2, si tuvieras que diseñar un estudio subsecuente a este, ¿cuál sería el próximo estudio que estás pensando? Son dos preguntas. ¿Qué cambió? Cambió que tenemos la certeza de que el THD a largo plazo no es malo, no es inferior a eso. Y con lo cual, si haces THD, puedes asegurarle eso al paciente, ¿no? Si tuviera que diseñar, yo ahora probablemente creo que la hemorrectomía Milligan-Morgan se tiene que poner siempre. Probablemente metería el THD, sí. Probablemente metería la radiofrecuencia, ¿no? Porque es una técnica que yo creo que está, al menos en España, en Europa, está empezando. Y los resultados que yo he visto, en nuestros pacientes, no son nada malos y el dolor tampoco está nada mal. O sea, no tienen gran dolor, pero creo que sí que hay que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que si pudiera hacer el tratamiento ideal, los dividiría por grado 3, unas técnicas, grado 4, otras técnicas, ¿no? Los separaría totalmente para no mezclar, ¿no? Ok. Diego, ¿estás ahí? ¿Querés preguntar? Prende tu micrófono si estás ahí. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias, la verdad que excelente esta conferencia y algo, digamos, que por ahí hacemos habitualmente y que por ahí es muy importante, digamos, evaluarlo y verlo. Yo quería hacer por ahí una pregunta. Para nosotros por ahí es complejo, sobre todo los que vivimos en esta parte del mundo, utilizar este tipo de dispositivos, si bien lo hemos usado como el pH, todo por el tema costos. Y por ahí muchas veces nos pasa que las prepagas no nos aceptan el dispositivo. Y nos hemos acostumbrado o usamos muchas veces el PPH, como hablaba Pablo, o en alguna oportunidad el THD o el HALRAR cuando estaba, pero lo que usamos mucho, por lo menos en mi caso, es la macroligadura. Y la verdad que tenemos muy buenos resultados. No sé si Eloy tiene alguna experiencia con respecto a eso y con respecto a usar macroligadura, que la verdad que tenemos resultados que son muy buenos, permite incluso volver a hacerlo, incluso permite, si hay un componente externo, resecarlo. No sé si eso por ahí también a veces hay que tener en cuenta la presión de la industria, etcétera. Gracias. Yo no tengo experiencia, ¿no? Yo no tengo experiencia, pero es lo que he dicho antes con Pablo. Yo creo que si tú tienes muy buenos resultados con una técnica porque has llegado a ser un experto en esa técnica, pues eso yo creo que es, pues tienes que aprovecharla, ¿no? Es verdad que probablemente nosotros aquí tenemos más disposición de tecnología, probablemente, no sé. Yo sí que creo que deberíamos de evitar resecciones importantes, ¿no? Porque los peores desastres que hemos visto son los pacientes a los que se han hecho resecciones muy importantes y que a la larga han tenido estenosis o incontinencias que son difíciles de manejar, ¿no? Yo creo que es mejor una cirugía y media o una cirugía y cuarta que no aquellos pacientes que no contamos, porque cuando hablamos de Milligan y Morgan parece que es una gran belleza, ¿no? Hombre, te duele un poco en el postoperatorio, pues no pasa nada más. No. Te duele, pero además es que a largo plazo hay enfermos que todos hemos tenido que se vuelven un desastre, ¿eh? Entonces, no sé, bueno, yo creo que hay una oportunidad muy buena para oye, si tienes las macroligaduras, hacer un estudio de macroligaduras, ¿por qué no? ¿Por qué no?
claro que sí. Perdón, Rodrigo, soy Gervasio Salgado. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿Cómo no? Claro que sí, Gervasio. ¿Estás en Marbella o en Argentina? En primer lugar, un abrazo grande para todos y por supuesto a mi gran amigo Eloy, compañero de tantos años. Si partimos de la base conceptual de que el tratamiento de las hemorroides debe estar orientado al tratamiento de sus síntomas, una de las clasificaciones más útiles, ya que estaban hablando de clasificaciones, es la de Nichols y Glass, que es la clasificación clínica. Es decir, el paciente sangra y se prolapsa, el prolapso es reductible, el prolapso es irreductible y hay o no coexistencia de componente externo sintomático. Yo creo que esa es la clasificación que nos orienta perfectamente a lo que decía Rosato del tratamiento Taylor, es decir, a medida. Con respecto al THD, yo quería preguntarle a Eloy, si yo te doy a elegir entre desarterializar solamente o solamente hacer una mucopexia, ¿qué harías? Mucopexia. Por lo tanto, la sutura del componente hemorroidal, ya sea así o sea con un banding, son comparables. El banding también reduce el componente externo. Sí. Y el componente externo, si no ha sido sintomático, no debe ser resecado. Si en el futuro se vuelve sintomático, por supuesto, pero no es sistemáticamente indicado. Gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo a todos. Gracias, Gervasio. Gracias por los comentarios, porque además siempre son muy certeros. Sin duda, yo si tuviera que escoger entre los dos, haría la mucopexia, y sí que creo, y es lo que he dicho, nosotros no hacemos ahora ni una ni la otra, sino que combinamos las técnicas en cada hemorroide, no en cada paciente, en cada hemorroide. Así un paciente, yo he hecho pacientes que se han llevado una ligadura, una apexia, una hemorroidectomía, el mismo paciente. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero es lo que me parecía para cada hemorroide, ¿no? Eloy, perdón que te tengo que interrumpir porque me están llamando del nightclub y te están llamando de vuelta. Oye, que llego tarde. Y ya pasado tarde, son las 2 de la mañana y si no terminamos eso, vamos a terminar a las 4 porque es un tema muy interesante y el trabajo fue muy interesante porque tiene muchos aspectos, por lo cual te agradezco un montón otra vez por la participación y estar ahí disponible. Te agradezco un montonazo. Yo os lo agradezco a todos vosotros. De verdad lo digo, tengo muchísimo cariño a Latinoamérica, muchísimo respeto a todos vosotros y mucho cariño. Y os agradezco una vez más primero, el haberme invitado. Segundo, el que cada vez que nos vemos me tratáis con tanto cariño. O sea que, de verdad, aquí tienen su casa, aquí tienen su hospital y aquí tienen un amigo para cuando quieran. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Eloy, gracias. Y seguro te vamos a invitar otra vez, porque yo encantado. Con los trabajos que salen publicados, ojalá que los horarios nos permitan no molestar a la gente del nightclub para que lo tenga ahí más. No hay problema, no hay problema. El nightclub lo entiende, a los socios los entiende. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Y nos vemos pronto y me conecto con todos para promocionar el próximo que será seguramente en agosto. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós, Eloy. Gracias, Rodrigo. Chao, Pablito.